Llegamos a la mitad de 2025 y el staff de Rocktámbulo se reunió para comentar y recomendar sus lanzamientos favoritos de rock y metal del año, o de lo que va este año. Todo esto en un nuevo capítulo de Así Suena. A partir de este momento comienza Rocktámbulos Podcast, un espacio donde analizamos lanzamientos, recitales y acontecimientos en el mundo del rock. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Rocktámbulos. Esto es Así Suena y hoy vamos a tener una edición especial porque vamos a estar haciendo una selección de nuestros discos favoritos de lo que va de este 2025. Así que les doy la bienvenida. Mi nombre es Roger Proban y estoy junto con el diverso y numeroso staff de Rocktámbulos. Hoy somos varios. Voy a ir uno por uno presentándolo. Directo desde España, Alfonso Almenara. ¿Cómo andás, Alfonso? Hola Roger y gente, agradecido de estar aquí nuevamente. Vamos a ver qué Emisario, sale esto hoy. emisario venezolano en España, y no es el único, no es el único. Hoy estamos un poco invadidos, no hay tanto argentino, porque tenemos a Manuel Herrera también. ¿Cómo andás, manito? Hola Roger, un gusto para estarlos acompañando nuevamente. Algo más venezolano. ¿Qué onda, marico? ¿Cómo andas tú? ¿Viste? Coño, pero bueno, ya. Ahí está. Bueno, ahí está. No me acuerdo. Ahí está, si eso era lo que quería, me salió Claro. de una. Y siguiendo con la nacionalidad, con el pueblo venezolano, Frank Hernández. ¿Cómo andas, Frank? Todo bien, mi pana. Ahí está, arreche. Arrechísimo, todo bien. Pero Roger, no te olvides que Rocktámbulos nace en Venezuela. Obvio. Para los que no lo Claro. sabían, que nos estén escuchando. Y finalmente, otro argentino como yo, Facundo Guadaño. ¿Cómo anda, Facu? ¿Qué haces, loco? ¿Cómo va? Acá, bien argentino. Chi, ¿Cómo le va? casi A me toda la confundo, gente. porque estás en tu cuenta de Zoom, estás con el nombre de otra persona, porque no es tu propia cuenta, y casi te digo Matías y No. hubiera sido raro, pero no, Facundo. ¿Cómo andan, chicos? Todo en orden entonces, por lo que veo. En orden acá, Todo bien, directos todo bien, todo a bien. comenzar a hablar de lo mejor de este 2025 hasta ahora. Así que Bueno, Viene bien aspectado el objetivamente, año, viene bien aspectado. viene bien y bastante extremo por las selecciones que estuve viendo del staff. Así que, si les parece... bueno, vamos a hacer un par de eh, anuncios. Para los que nos están escuchando, este no va a ser un resumen rapidito y conciso y al pie. Si querían algo más concreto y, qué sé yo, masticable, no sería el podcast para ustedes, pero ojalá que se queden porque va a ser un análisis un poco más, sí, desarrollado, no tan cortito y al pie. Igual la idea es, como siempre, muchachos, no extendernos por las ramas. Pero bueno, aviso nada más. Así que, y lo otro es que va a ser un podcast que va a tener dos partes. En la parte del día de hoy vamos a estar hablando de los puestos números 3 y 2 de cada uno, porque va a ser un top 3 de cada uno de los miembros del staff. Y el próximo podcast, la segunda mitad, va a encarar el puesto número de cada uno, más algunas cositas extras que tenemos pensadas. Por lo pronto, empecemos entonces con la primera de estas rondas, por el puesto número 3. Y voy a darle el lugar a mi querido Frank, que suele ser uno de los que siempre empieza después de que hago la introducción a los podcasts, que tiene una selección progresiva. Todo tuyo, Frank. muchas gracias, claro que sí. Bueno, yo elegí como puesto número 3, que igual aclaro que siempre es difícil hacer estos tops porque son muchos los discos buenos que hay, o por lo menos que me gustan, porque siempre es una cuestión de gustos. Y en este caso elegí en el lugar número 3 a un artista que admiro mucho, que es Steven Wilson.
el líder de Porcupine Tree, que tiene una carrera solista muy exitosa también. Y en este caso acaba de lanzar su 8º disco como solista, que se llama The Overview, algo así, o sea, eso podríamos traducirlo como algo así como la sobrevista, sería lo literal, pero en realidad es una expresión que hace referencia a la visión que tienen los astronautas desde el espacio de la Tierra, obviamente. En ese aspecto, bueno, él intentó con este disco, es un disco conceptual, en donde hay nada más 2 canciones bastante largas. Es una especie de disco muy Pink Floydiano, por decirlo de alguna manera, y también, bueno, él mismo lo define como una historia o sea, kubrickiana de Kubrick, el director y el escritor. Entonces, en ese aspecto, él intentó hacer en esta misma obra, o sea, una obra completa de 42 minutos, hacer esta especie de historia que es bastante oscura, es bastante introspectiva, en donde él habla de cómo es la humanidad vista desde el espacio y también de cómo el ser humano ve el espacio. O sea, porque hay 2 canciones, por eso una se llama Objects of Libos, que es como los objetos nos sobreviven a nosotros, o sea, quedan después de que nosotros nos vamos. En esa digamos que habla un poco más de la visión humana acerca de el planeta o el espacio, todas las cosas. Y en el otro tema que se llama The Overview, habla más desde la visión un poco del astronauta que ve el planeta y de cómo también ese efecto de Overview Effect le genera a los que van al espacio una especie de reflexión filosófica acerca de lo que es la vida. O sea, para algunos es una forma de vernos insignificantes, de darse cuenta de lo insignificante que somos en el espacio gigantesco que es el universo. Y para otros es más bien algo que te hace valorar más la vida porque afuera no hay nada. Entonces es medio algo reflexivo. En este disco, o sea, líricamente no hay demasiado trabajo, digamos que sí, o sea, hay unas letras, como digo, que abarcan este tema, pero no es o sea, no es algo muy trascendental, es más musical el disco. O sea, tiene muchas atmósferas, de hecho hay muchísimos estilos. Es un disco que podríamos definir como un resumen de lo que él ha venido haciendo, porque incluso hay canciones, o sea, o hay pedazos, porque hay 2 canciones, pero estas canciones están a su vez divididas en distintos tracks que podemos escucharlos por lo menos en las plataformas. Está disponible también la versión que es el disco separado por pequeñas canciones, o sea, cada canción por pequeños pedazos. Y hay algunos de esos pedazos de canciones que nos recuerdan a temas anteriores, a canciones de Porcupine Tree. Por lo menos hay discos que uno puede recordar ahí, como el Skies Move Sideways, o el mismo disco, o sea, uno de sus discos solistas como el Hand Cannot Erase, en donde también hay una canción que pareciera ir por ese estilo. O sea, en fin, a los fans este disco les recuerda un poco al pasado de Steven, como si estuviese reuniendo todo lo que hizo antes en un mismo disco, y lo pegó todo en una sola canción que dura 20 y pico minutos. Entonces, entre los 2 temas, a mí el que más me gustó fue el primero, el Objects of Libos, en donde también encontramos como lo más rockero, porque el segundo disco, o sea, el segundo tema, perdón, de Overview, es un poco más atmosférico, un poco en donde juega mucho más con lo electrónico, que también es algo que a él le gusta mucho. Pero en ese primer tema, en Object of Libos, hay 2 tracks específicamente, uno que se llama Meanwhile, que está bueno, que me recuerda un poco a la canción Time Flies de Porcupine Tree. También está otro que se llama No Ghost on the Moor, que tiene un solo muy bueno. Es todo lento, pero tiene el mejor solo de todo el disco, muy Pink Floyd. Y bueno, y también está el track que pienso yo que me gusta más de todos, y es el que tal vez
escucharemos al finalizar esto. Igual, no sé si alguno tenga algo que opinar. Yo te quería preguntar, pero- Frank, viste que antes nos contabas sobre este concepto de overview, de cómo algunos astronautas ven la Tierra. Eh, ¿Qué onda los números que aparecen en la tapa? O sea, no en la tapa en sí, sino en el título del disco y en el nombre de él en la portada. ¿Tienen alguna relación con ese concepto o es medio falopa La verdad que progresiva? no lo investigué, así que me mataste ahí, pero sí sé que hay una especie, o sea, perdón, no sé, yo siento que hay alguna especie de relación con el 8, obviamente, porque es su octavo disco, el mismo incluso, o como diríamos, es la octava, o sea, el octavo en español, porque también The Overview, bueno, es una palabra que es con O, y también la primera canción es Object of Live Us, que también tiene varias O, incluso el Os también suena como si fuera una O, y él juega mucho en el mismo nombre con otros números, o sea, yo creo que hay una especie de juego ahí con esa numerología, pero no es algo que esté explícitamente explicado por allí. O sea, por lo menos en donde pude leer entrevistas y cosas de Steven, no, hasta ahora no encontré algo en donde hablara de esos números, pero a lo mejor Tal sí lo vez hay. está dentro del arte del vinilo, del disco en Ah, sí, bueno, por sí. ahí. ¿Viste? Mm. Sí, Creo que habría que a ver. él le importa mucho que los que Sí, 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 compran por supuesto. En su. efecto, él lanza ediciones especiales y box en donde tienes libros completos con arte, porque es muy artístico todo. O sea, yo también supongo que estos números tendrán algo que ver con toda la cuestión espacial. Recordemos que todo, o sea, cuando uno ve un telescopio, cuando ves cualquier cosa de la NASA o algo así, hay muchísimos números en cuanto a las distancias. O sea, hay muchas cuentas, hay muchas métricas. Y es posible que a lo mejor esto hace alusión a eso, porque incluso en la portada también es una especie de fotografía del espacio y hay una especie de pelotita azul que vendría siendo el planeta, ¿no? Claro, sí. Entonces asumo que es más o menos algo así, como esos números indicarán, bueno, la distancia que hay desde el planeta hasta donde estás. Algo así quiero creer, pero no estoy seguro, honestamente. Sí, de hecho, a mí en lo particular, aunque todavía me debo el disco, no lo he escuchado, pero entrando un poco, ¿no? En todo lo que está contando Frank me hace pensar también en esa cuestión que decía, también tiene una influencia muy kubrickiana y qué sé yo, no sé, quizá algo tirado para el lado de Odisea en el espacio, ponte, ¿no? Sí, Como claro. hilo Y es la conductor de la referencia más cuestión, obvia, ¿no? creo, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente, exacto. O sea, lo primero que pensé fue, ok, si va por ahí, quizá tenga algún tipo de influencia, algún tipo de, digamos, como decir, bueno, hago mi versión o hago, ¿me entiendes? Mi interpretación de lo que podría ser lo que yo veo en cuanto a cómo se ve la vida desde el espacio hacia la Tierra y viceversa. Y con esta cuestión de quizá la influencia que haya podido tener ese tipo de obra y todo lo que tenga que ver con Kubrick en Steven, pues. ¿Sabés Yo, que yo él. si me permites Ah, comentar, perdón, todo tuyo, Alfonso. la portada del disco, a mí el disco me gustó mucho, la verdad que me gustó mucho y además Steve Wilson me gustó mucho. No sé de dónde saca tiempo para compartir el trabajo con Porcupine Tree. Esto tiene como 10 o 12 discos solo también, es una cosa impresionante. Cada disco tiene algo que extraerle, ¿no? Pero a mí la portada me llamó mucho la atención. Yo no me fijé en los números, me fijé en el planeta y busqué un poquito y conseguí que esto es una referencia directa a una solicitud que le hace un astrónomo famoso que se llama Carl Sagan a la NASA para que volteen el Pioneer 1 cuando va saliendo de Urano, Plutón, no sé por dónde va saliendo, se voltee y tome una foto de la Tierra desde esa distancia y él llama, o sea, es un punto en el espacio lo que se ve en esa foto. Él llama esa foto el Blue, joder, Pale Blue Dot. Pale El Blue Pale Blue Dot. Dot, Exacto. exactamente. Y la portada del disco es una referencia directa al punto azul en el espacio, pues, que es lo que pide Carl Sagan que haga la NASA, ¿no? Que casi no lo consigue. La NASA decía que era un gasto de energía y tal. Y de hecho se ha convertido quizás en la foto más famosa
de la astronomía que conocemos. Y el disco, bueno, me parece una excelente recomendación por parte de Fran, porque realmente también el disco se presta mucho, tiene mucho elemento space rock, por eso los sonidos Pink Floyd. Está interesante el disco y se siente incluso como una evolución de Steve Wilson. No es un disco que se queda en lo que ha hecho en trabajos anteriores. Hablando de evolución, Frank, vos habías puesto The Harmony Codex también en tu lista del Sí. 2023. ¿Mejor Ah. que este disco? ¿Es mejor que ese? ¿Sigue esa misma línea? ¿Te gustó más? Es distinto a pesar de que conserva, como decía, parece una suma de todo lo que ha hecho, porque encuentras también cosas parecidas a Harmony Codex, pero yo siento que este es mejor, es mucho más ambicioso. Quizá he leído algunas reseñas de gente que no le gustó mucho, pero porque siento que, claro, el disco, o sea, parece muy ambicioso y esperaban algo mucho más espectacular y bueno, no es lo mejor que ha hecho Steven, o sea, él tiene mejores discos, o sea, no es su mejor disco, pero mejor que este anterior que estás mencionando, Harmony Codex, sí es. Y, o sea, me parece además por esto que mencionamos, todas las referencias que tiene a películas, como decía, en el espacio, incluso artistas. Él es muy fan también de Pink Floyd, obviamente. Es muy fan también de David Bowie, que también era alguien que escribió mucho sobre el espacio y sobre... Sí, aquí. Entonces, en este disco medio que él está funcionando todo lo que le gusta. O sea, tanto musicalmente como temáticamente. Bueno, yendo para adelante, pero volviendo un toque para atrás, que habías anticipado la canción que querías hacer Exacto. Bueno, a la canción que íbamos a escuchar. No dijiste el nombre. Exacto. ¿Qué sería? Claro, es un pedacito, porque obviamente los temas, si ponemos un tema completo, se nos va el podcast. Son 20 y pico minutos. Entonces, hay un pedacito de la canción Object of Life que se llama Cosmic Sons of Toil. Of Toil es la cosa, Toil. O sea, no es tail, no es cola. Claro. Es un pedacito que me parece como el más... No, Fran, sí es Cosmic Sí. Sons, hijos cósmicos de la cola. Es la traducción literal. No, creo ¿Toil que... es cola? No, Tail es cola. Tail, el nombre es Tail, T-A-I-L. Bueno, yo lo tengo acá como escrito y dice T-O-I-L. Toil. Por eso no sé si es que tengo una versión mala Está de pirateado. la canción. Pero el que yo tengo es Toil. Pero lo cierto es que, capaz está mal escrito. Lo cierto es que esta canción es como la más metalera. O sea, el disco es bastante rockero, o sea, tiene muy poco metal. Pero esta es como yo creo la parte un poquito más pesada de todo el disco. Así que estaría bueno. Y aparte es breve, es un fragmento que dura 3 minutos. Entonces está bueno para que lo escuchemos. Así que yo diría que vayamos con eso. Dale, perfecto. Aproveché para chequear el nombre en efecto de la canción y sí, es como dice Frank, lo siento Alfonso, es Cosmic Sons of Toil, que no sé qué significa, pero después cada uno lo puede buscar y cultivar su vocabulario. Así que le damos play a este track extraído de lo nuevo de Steven Wilson y retomamos después de su escucha. Dejamos atrás el espacio exterior y nos volvemos bastante más oscuros. Es verdad, el espacio es oscuro, pero este es otro tipo de oscuridad. Porque Alfonso trajo lo nuevo de Tomarum. ¿Qué nos contás sobre este lanzamiento, Alf? Bueno, Tomarum es una banda fundamentalmente de black que presenta su segundo disco, que se llama Beyond Obsidian Euphoria, que a mí la verdad es que me encantó. Me parece que tiene una enorme cantidad de atmósfera y de sonido envolvente, interesante. Mentira, este es su tercer disco. Ellos tienen todavía un disco anterior que se llama Ash in Realms of Stone Icons, que es de 2022, que fue, por cierto, el disco black de ese año para mí. Yet my firstborn life will
En este disco, esta banda que venía sonando muy tradicionalmente black, ha decidido crecer en su sonido e incorporar tres guitarras. Ellos tenían una sola guitarra, ahora tienen tres guitarras y un bajo en el sonido y generan una nueva sensación que yo siento que la verdad, eh, entrega una enorme cantidad de, no la agresión típica del black, que es lo que quizás hace el más interesante a este trabajo, sino una experimentación con una especie de black progresivo, bastante melódico, por sorprendente que parezca el término, con algún toque death, esto en algunas voces, no es puramente el sonido growl del black, y que yo pienso que para los que les gustan los sonidos envolventes, atmosféricos, de mucho cambio, o con un toque de melodía para facilitar el trago, este disco puede satisfacer su necesidad. La verdad que ha sido muy mentado en los lugares comunes. Yo quisiera citar, como bien lo hice también cuando escribí la reseña, hay una página que es muy usual que se llama No Clean Signing, que dice que habla del disco y dice que la audacia y el dinamismo que exclama Beyond Obsidian Euphoria son tan impresionantes técnicamente como fervientemente gratificantes. Y yo me siento muy identificado con lo que ellos dicen ahí, porque es un disco que es técnico, o sea, realmente los tipos se dan durísimo con la calidad y lo intrincado que es el uso de sus guitarras. La batería es un espectáculo andante. Esto, pero es a la vez gratificante. Uno no se siente abrumado por perdónense la expresión, una masturbación instrumental que no te lleva a ningún sitio. No, este es un disco que entrega una emoción interesante. Esto tiene muchos temas, tiene temas muy largos, incluso uno de 14 minutos o algo así. Yo Sí, siento el que anteúltimo, The Final Pursuit of Light. sí, no, y este también es exactamente The Final Pursuit of Light. Tiene 14 minutos que, no, es un temazo. A mí en general todo el disco me gustó. Lo he considerado o estimo que es uno de los mejores discos del año. No yo que esto, mi opinión es solamente válida para mí, sino en general los sitios que realmente se precian de conocer lo que se habla en el ambiente. Este es uno de los discos que tiene que estar en las listas de todo el mundo. Para mí fácilmente es un tercer lugar y yo se lo voy a recomendar a todo el mundo. Hay temas esto que cambian de la agresión black a un sentimiento más introspectivo, más suave. O sea, tiene muchos matices. El disco no es una pared de sonido y ahí te quedaste. No, no, no. Tiene cambios, tiene subidas. Por eso el tema de la progresividad que se le asigna al disco, ¿no? Entonces, yo creo que no va a cansar. Bueno, siento que hay que tener cierta, permítame la falta de modestia, cultura metalera para apreciarlo hasta el fondo, pero el disco con un mínimo de atención creo que va a satisfacer mucho a la gente que se presta a escucharlo y que abiertamente lo recomiendo para ver qué tal les va. Yo quisiera recomendar la canción de apertura del disco que se llama In Search of the Triumph Beyond, Obsidian Overture, que es un temazo. Sobre todo, por favor, escuchen el riff que los teclados, porque también tienen teclados en la banda, esto hace para que sientan, o sea, es un disco que cala en el sentimiento, realmente es de esos que uno dice, wow, esto está muy bien hecho. Esto es, por supuesto, una de estas bandas oscuras que esto es difícil conseguirla, es difícil conseguirla en festivales por aquí por Europa, porque en general este tipo de bandas que hacen este black progresivo, post
no necesariamente tocan en vivo, son como limitados y cuando tocan en vivo tocan en espacios pequeños porque tienen que preparar el sonido con mucho sampleo, pero igual creo que en los números de final de año va a estar, así que si tienes a bien, Roger, disculpa, poner la canción recomendada, In Search of the Triumph Beyond, Obsidian of Virtue, estoy seguro que pues, quizás a alguno le llegue el tema. De Mira, seguro. yo quería agregar, Sí, perdón, Frank. perdón. No, tranqui, tranqui. Quería agregar era que sí, o sea, cuando mencionas lo de que tal vez es un disco que no es tan fácil de agarrar o quizá hay que tener cierto conocimiento ya metalero. Y Pero también igual me tiempo, parece que el disco... ¿Ah? Dura Y también tiempo, dura Tiempo, 1 hora y claro. 8 minutos. Es verdad que son 9 canciones, pero hay que sentarse también. No, claro, lo que voy es a que es un disco, me pareció más bien bastante melódico. O sea, está buenísimo. No creo que sea tan difícil, o sea, obviamente, a menos que sea alguien que no escucha metal nunca. Pero para cualquiera que más o menos le gusten los sonidos pesados, va a ser fácil de digerir porque es un disco que dentro del black y lo progresivo, que puede ser algo complicado, es bastante melódico y tiene además muchos cambios de tiempos. Incluso me gustó mucho los solos de guitarra, están muy buenos en esa canción que vamos a escuchar ahora que recomienda Alf. O sea, el solo me parece lo mejor de toda la canción y es bastante melódico de nuevo. O sea, me recuerda un poco incluso a el estilo melódico y a la vez extremo que hace una banda de death metal que se llama The Black Dahlia Murder, que tienen mucha melodía dentro de la pesadez. Entonces, a mí me parece que al menos este disco de Tomarun está bastante melódico y mantiene igual esa esencia bien oscura y bien pesada. Así que bueno, el que le guste más o menos eso, seguro que le va a gustar. Conceptualmente igual tiene sentido que tenga mucha melodía, más allá de ser un disco de black y de progresivo, porque en sí el concepto del álbum trata sobre las complejidades del proceso de sanación frente a trastornos psicológicos. Entonces, obviamente eso implica momentos donde está todo muy mal y momentos Claro. de sanación donde está todo mucho mejor. Yo creería que sería difícil Eh, de, Habla de de emular, emociones, claro. claro, sería difícil de emular al menos las emociones positivas y sanadoras, Sí. dándole al Dándole doble todo, bombo, claro. ¿viste? Como si fuera Cannibal Corpse. Claro, Claro. ¿viste? Fíjate, si a nivel de comparación con otras bandas, generalmente se asimila como suele tomar a la gente, a los australianos de Neo Oblivis Caris, incluso a la gente de Fallujah, que por cierto tienen un disco nuevo que está bastante bueno, por fin. Esto, y así que si eso les sirve de guía a los que quieran escucharlo, pues nada, se les parece a Neo Oblivis Caris, a Fallujah, incluso Wolves in the Thrones of Rome, on the Thrones Claro. Room, On the esto Throne también Room. se parece. Ah, bueno. Entonces, si les parece, podemos cerrar el capítulo de Tomarum. Me encanta que tenga 2 tildes el nombre. Espero estar pronunciándolo bien. Y escuchamos la canción sugerida por Alfonso, que es la que abre este disco. In Search of the Triumph Beyond, Obsidian Overture. Y regresamos. Y ahora nos alejamos del progresivo, del blackened black metal, perdón, del progressive blackened black, lo que sea, viste, que hagan. No, las etiquetas en el metal, la verdad, están rayando lo ridículo. Eso sí tenemos que estar todos de acuerdo. Es excelente. Sí, no, hasta yo me trabé, tipo, black 3 veces dije. Pero vamos a dejar eso de lado y ir a algo un poco más accesible, pero no menos rico en términos conceptuales, que es el último disco de The Wild Hearts, Satanic Rites of the Wild Hearts, que es la elección de Facundo. Bueno, ¿cómo les va, chicos? Elegí este disco porque a mí realmente, y Frank lo sabe también, me es mucho más simple elegir los discos que no me gustaron, que son muchísimos. Pero este en particular de Wild Hearts, es perfecto y llama a la reflexión por varias cuestiones. Primero,
Supuestamente es la continuación de Earth vs. The Wild Hearts, el cual es el disco de la banda, el disco debut. Y lo hemos recomendado ya en un podcast, así que pueden escucharlo también. Y hay una cierta conexión, si uno analiza la tapa que muestra a Ginger, el compositor, el alma mater de la banda, como congelado, y que en realidad es una pintura, no es una foto. Y si uno lo analiza, porque esto lo hizo un fan en una competencia, o sea, estoy simplemente lanzando hipótesis sobre lo que hay detrás, pero puede ser la continuación conceptual de esa persona que se pudría en ese primer disco de The Wild Hearts. Ahora Ginger, pasaron más de 30 años y sigue ahí, con frío, viejo, sexagenario, pero bueno, continúa. Y este disco es realmente redondo. Yo estoy sorprendido por cómo Wild Hearts, ya en su 11º trabajo de estudio, no tiene ningún disco malo. Jamás. De hecho, hay una reseña, no recuerdo particularmente en qué sitio, en la cual decía, caemos en muchos lugares comunes cuando hablamos de genio y cuando hablamos de maestro o cuestiones similares. Y ahí entra Ginger. Ginger entra en esa categoría. No es capaz de hacer canciones malas, puede hacer canciones que tengan partes que no sean tan fuertes. Pero la letra está cargada de significado, siempre. A ver, voy a repasar algunos temas, porque, por ejemplo, Hurt People, es como la gente dañada va a dañar a más gente. Hay que tener mucho cuidado, porque somos lo que han hecho de nosotros. Y también hay una cosa excelente para un tipo que las vivió todas, que vivió la depresión, que vivió las drogas, que vivió todo, que es... Failure is the mother of success, que sería el error, la falla, la caída es la madre del éxito. Si uno no se cae, si uno no se da una piña contra la pared, si uno no se rompe la jeta, no puede volver después a resurgir. Y Ginger lo sabe, Ginger pasó por todas, como digo. Entonces tenemos esta cosa conceptual en la tapa y también en el sonido. Esos machaques, por Dios, parecen como si fueran del 93, pero ahora, ahí sí noto una continuación. Después, a ver, en el primer disco hay un piano en un momento, una canción más rock and roll, digamos. Acá hay un saxofón. Pero, también tenemos canciones más melosas, bueno, como esta que estaba diciendo yo, la de Hurt People. Pero tenemos otras que son una piña en la cara. Eventually, o Maintain Radio Silence, que de hecho es mi elección. Y también tenemos otras que son unas que van de acá para allá, como Blue Moon Over Brinkburn. Eso es algo típico de Ginger, esa típica composición que puede durar 6 minutos a veces, y 1 minuto es una cosa, otro minuto es otra, y otra. Es un álbum que vuelve a las raíces punk de Wild Hearts. No digo que las hayan dejado, sino que vuelve a esas raíces tan crudas, por decirlo de alguna manera. ¿Dónde fue presentado este disco? En el O2 Ritz en Londres, porque efectivamente esta banda solamente es grande en ese país y realmente espero en un momento de mi vida poder verlos. Este disco, por favor, escúchenlo, van a reflexionar, van a pensar y además se van a divertir. Eso es lo bueno, es un disco divertido. Facu, ¿sabés que recién que mencionabas que son solo conocidos en Inglaterra? Conocidos no, exitosos en Inglaterra. Exacto. Curiosamente, en términos de éxito de ventas, digamos, en ese sentido. Bueno, curiosamente acaban de cancelar una serie de 4 fechas en España por baja venta de tickets. Lo cual es una cagada para la banda. El disco está muy bueno, la verdad que lo escuché y como bien dijiste antes, lo recomendamos su debut, Earth vs. The Wild Hearts, hace un par de capítulos. No, el último
el último capítulo que hicimos de Roctámbulos Recomienda, nuestro podcast de sugerencias musicales, que se los recomendamos, valga la redundancia. Y si bien yo no soy fan de la banda de Ginger, no sentí un grandísimo contraste entre este debut y este último disco que, o sea, para confirmarlo, sí, en efecto es una secuela a su primer disco. Y la verdad que no sentí un contraste marcadísimo en cuanto a calidad de decir, che, no, la verdad que no le llega ni a los pies. Lo vi bastante decente, bastante sólido para ser, bueno, su 10º disco. Un décimo. Décimo, pero, a sí, ver, 11º, perdón. Claro. A ver, es para que ustedes se den una idea, salvando distancias, por supuesto, y salvando estilos. Es como que digan, bueno, Metallica va a ser la continuación de Kill 'Em All. ¿Por qué harían eso? O sea, ¿por qué un disco tan cerrado, o sea, en el sentido de que es redondo, que que te entra por todos lados? Seguro querés apostar a ser así, querés mancharte, querés jugarte... como Queensryche cuando hizo Operation Mindcrime 2, que es un falso horripilante. Y acá no. Acá, bueno, tal vez es un acierto le salió no haber nombrado el disco Earth exacto, vs. The Wild Hearts parte 2, sino sí. que bueno, él dice en la página web oficial de la banda que es una secuela más allá de musicalmente, en términos musicales, sino conceptuales, y ya desde la tapa se puede ver que es un guiño. No busca ser exactamente lo mismo, sino de alguna forma es como una mirada retrospectiva a toda su carrera, a los 10 discos previos hasta el debut, y bueno, nada, se retiró como un tributo a eso. Yo lo que le critico solamente a esa etapa es que es muy para entendidos. O sea, es como, bueno, tengo que entender que es Ginger viviendo su vida. Está bien, pero... Pero a esta altura de su carrera, ¿qué le vas a pedir? Tipo, no, bueno, sea algo que lo entendamos todos. Tipo, está bien. No, pero un poco más accesible, porque, o sea, el que lo ve así rápido parece una foto, además. No lo es, lo reitero. Y es la cara de Ginger así, muerto de frío. Y uno dice, ¿qué es esto? Igual no sé si está congelado, ¿eh? Yo siempre pensé que era como o sea, como en el debut, él está sumergido, su cara está sumergida en una especie de líquido viscoso, medio petróleo. Asumí que era algo similar, de igual consistencia, pero blanco. No piensen mal, chicos, no sé. Tampoco, ¿eh? No, tampoco vamos para ese lado. No. Por eso digo, es una cosa muy interna, y si hubiese tenido otras referencias, no solamente una cosa blanca, ahí hubiese sido, bueno, ok, entiendo más por dónde va. Pero bueno, es lo único criticable al disco, nada más. Nuevamente, entonces, ¿cuál es la canción destacada que elegiste para este álbum, Facu? Bueno, es muy difícil siempre, pues hubiese dicho Scared of Glass, Fire in the Cheap Seats, pero básicamente me llevo, sin lugar a dudas, esa bestialidad que es Maintain Radio Silence. Escuchamos lo nuevo de Wild Hearts y volvemos. Escuchamos Maintain Radio Silence, de lo último de The Wild Hearts, Satanic Rites of the Wild Hearts, y continuamos con la primera elección de Manuel, tercera en su puesto. ¿Qué onda, manito? ¿Qué nos trajiste hoy? Bueno, a ver, muchachos, en esta oportunidad traigo algo bastante más de, por así decirlo, de la nueva escuela, ¿no? Algo un poco más moderno, si se quiere, pero que la verdad que es un disco que me llevó a gustar bastante y me sorprendió para bien. Te agradezco que no sea un disco de Black, para así le damos un poquito de variedad, sino un poquito más, esto es más heavy tradicional, más power, por ahí va, ¿no? Puesto número 3, sí, esto es algo más del heavy metal más, tal cual, más tradicional y puro y duro y como quien dice, palo y a la bolsa, ¿no? Pero que sinceramente me llevó a gustar bastante el disco. Es una banda que a mí me gusta mucho, se llama Grave Digger.
acaban de lanzar en este año 2025 su último disco de estudio, se llama Bone Collector. Y la verdad que puedo decir que me gustó bastante porque me parece que si bien ellos no dejan de ser Gravedigger, ni digamos que yo dudo que dejen de ser Gravedigger alguna vez, por una cuestión de que esta banda, no sé si desde sus comienzos, ¿no? Desconozco esa parte de la historia, pero por lo que yo entiendo hoy día al menos es un proyecto, una banda que está netamente llevada por el cantante, pues por el señor Chris Boltendahl. Entonces me pone a pensar en eso. Bueno, si es una banda que después de tantos años y qué sé yo, básicamente la lleva una misma persona y se encarga básicamente de todo, ya vamos a hablar de eso, entonces en algún punto es difícil de que en algún momento deje de sonar como suena, ¿no? O deje de hacer la música que hace, porque de alguna u otra forma te pones a pensar en esto es lo que sabe hacer, ¿no? Esto es lo que le sale a esa cabeza. Pero bueno, que se trata de una banda ya antigua. Acá sí. viendo su fundación, está activa desde 1980. Sí, Gravedigger es una banda de aquellas. Me faltaban como 10 años para nacer yo todavía. Sí, muchísimo. No, pero sí, cuando dijiste que te habías confundido con tu puesto número 2, que no lo voy a decir para no spoilearlo, no spoilees, yo dije, che, pará, ¿hay otro Gravedigger? Y No. bueno, por ahí lo hay, pero no, o sea, entiendo que Claro. no es el Gravedigger que todos creemos que es. Claro, no, es el verdadero metal. De hecho, lo vi en el 2023 a Gravedigger y es Muerte al falso metal. La verdad que es una banda excelente. Tal cual, es de ese tipo de... Pero tal cual, así como lo acaba de decir Facundo, es del tipo de banda de Muerte al falso metal, ¿eh? Es que ya desde hecho, la tapa sí, te das cuenta. Ah, ¿quieres que te hable de la tapa? Ya te voy a decir lo de la tapa. Pero bueno, Después te comento algo también, dale, sí. Claro, ok. Entonces, ¿qué pasa con este disco nuevo de Gravedigger? A ver, como te gusta decir a ti, no reinventa la rueda. Eso ya dejémoslo bastante claro. No reinventa la rueda. Que quede claro que yo inventé esa frase. No reinventa la rueda. Sí, no. Patentado. No lo inventé yo, no lo inventé. Pero la cuestión es que eso, la verdad que como muchas cosas nuevas no nos trae, esa es la verdad. Pero respecto a un par de discos para atrás, sí. ¿Por qué digo esto? Porque quizá un par de discos atrás, hablando de Living Dead y Symbol of Eternity, sí, de alguna forma siento que se animaron a experimentar un poco más con teclados más ambientales y qué sé yo, cosas que este disco quizá no tanto lo tiene, o secuencias directamente, secuencias, cuando te digo secuencias, no sé, cosas programadas, algo bastante raro de ver en la música de una banda como Gravedigger. La verdad que en esos discos, en ese par de discos anteriores donde vi que jugaron con eso, ahí sí me pareció diferente, pero bueno, tampoco es que sobrecargaron, ¿no? O sea, tampoco es que terminaron haciendo un disco de metal industrial. O sea, no es esa la intención, no fue ese el grado del condimento, pero sinceramente sí había unas cosas que tú decías, la verdad que con esto no se habían jugado antes. ¿Salió bien? Sí, ponele, qué sé yo, pero bueno, tampoco algo que te cambiara demasiado el juego tampoco. Entonces, ahora en este me parece que vuelven un poquito más a esa forma más cruda, más neandertal, más cavernícola, ¿no? De hacer las cosas. Pero hay algunos cambios, ¿no? Primero, que hay un guitarrista nuevo, ¿sí? En este disco es el primer disco que están trabajando con su nuevo guitarrista de hace, no sé, digo yo, estamos en 2025, debe tener, no sé si 2 años 2023 con la banda. Claro, 2023, el señor Tobias Kersting, que bueno, asume la guitarra de Gravedigger después de
la salida de Axel Reed. Axel Reed sí tuvo unos cuantos años más en la banda. Y la verdad que se empieza a notar un poco eso, ¿no? Se empieza a notar que hay otro músico. Y otra cosa que también se empieza a notar, y creo que es una de las cosas más interesantes del disco, es, sin perder su esencia de muerte al falso metal y qué sé yo, logran adaptarse y ayornar un poquito su estilo a esta cuestión de compactar las canciones, de si no le cabe un solo mega épico de 2 minutos, no lo hacen, ¿entiendes? O sea, esta cuestión de decir, si la canción está buena, así como está, y dura 3 minutos y medio, listo, hecho. No le voy a meter un solo de 2 minutos hiper virtuoso del man porque esto es lo que pide el estilo. No, la verdad. Y eso es algo que para mí suma mucho en el disco, ¿no? Esta cuestión de quizá no por ser fiel a las raíces y mantener aquella cuestión de no, este estilo es así y ya, no. Me parece que por ese lado, no digo innovar porque también pasó en algún disco anterior, pero sí, eso me parece que le aporta, ¿no? El hecho de decir, bueno, no necesitamos o no podemos prescindir de ciertas cosas y aún así hacer un buen disco, ¿no? Como es el caso de este Bone Collector. Sí, que sea en pos de la canción, ¿viste? Claro, exacto, en pos de la canción. Decir, bueno, si no le cabe el solo épico de 2 minutos, no lo hacemos. Sí, Si no teléfono para la gente de Tomarum y para Steven Wilson y para todos estos artistas que necesitan canciones de 18, 23, 10, 14 minutos. Acá lo tenés a los muchachos de Great Digger. Metal para el metalero. Metal para el metalero. Obvio, basta por de naves metaleros. psicodélicas que... Por supuesto, basta de naves psicodélicas que flotan en el cosmos y rebotan en la True luna. metal, eso es lo que llaman, el estilo es lo que llaman true metal, verdadero True metal. metal, exactamente. Ahora, como comentarios en cuanto a todo lo que tiene que ver con el audio, es el segundo disco. Estuve buscando en los créditos y junto al anterior, que es del año 2022, que es Symbol of Eternity. Bueno, este Bone Collector se convierte en el segundo disco en el que Chris Boltendal, que por eso hablaba tanto de él como figura casi que, ¿me entiendes?, como sostén de la banda, se encargó de casi todo lo que tiene que ver con la producción y con el audio también, porque ofició de productor, mezcló el disco y también lo masterizó, ¿entiendes? Tal como en el disco anterior. Entonces tú agarras y dices, bueno, está esta tendencia que desconozco, la verdad que capaz puede venir desde, como quien dice, desde toda la vida hasta, no sé, de los últimos 20 años para acá, no sé, la verdad que no lo sé. Lo que sí les puedo decir desde ya es el único miembro desde que la banda se fundó que sigue, ¿no? Que sigue ahí al pie del cañón y bueno, después... Sí, recién el que le sigue en longevidad es el bajista, Jens Becker. Claro, está y Becker desde el está desde el 98. año 98, exacto. Becker está desde el año 98 y aún así ya tiene un montón de años, pero después músicos han ido y venido. Y pasa que el otro, Chris, debe estar ahí como... Papi, yo tengo 18 años más en la banda. Digo. Tal cual, sí. No, en la banda y de edad. Es un tipo grande él también, la verdad. No sé, debe estar cercano a los 70 años más o menos. Es un tipo grande. Pero bueno, el hecho es que ofició de productor, lo mezcló, lo masterizó. Bueno, genial. Y ahora voy a caer en el punto que mencionaste ahí un poco más jocosamente todo, pero lo de la portada. Bueno, para aquellos que no terminan por así decirlo, de amigarse con ciertas cosas, les tengo una noticia que puede ser buena o puede ser mala, pero la cuestión es, buena o mala, simplemente genera polémica y genera opiniones. La tapa de este disco la hizo una inteligencia artificial. La puta que me parió, loco. Exactamente. Bueno, yo no le puedo perdonar eso. Manolito, con todo respeto, el disco no me llegó, pero me parece que tu elección es interesante. Sin embargo, eso de que la tapa la ha hecho la inteligencia artificial, sí, no sé, siento que ahí se pasó una línea que, no sé, eso va a requerir un podcast completo. Yo voy a poner aguante la IA. Después, bueno, para Facu después tiene una elección polémica respecto a la inteligencia artificial, pero yo voy a poner el sample del audio de The Office, de Michael diciendo ¡No!
para ejemplificar mi rechazo a la inteligencia artificial en el arte. Bueno, la verdad, yo no sé si estoy tan de un lado de la talanquera o del otro. Strike Veamos qué número dice Frank. 1, Igual, Manuel. ojo, igual interesante que una banda, o en este caso un metalero tan antiguo, esté acudiendo a estas técnicas tan modernas, porque estas son cosas normales en las bandas nuevas. Pero Para las mí hay bandas falta de plata, trascendentales papá, hay van falta de plata. con el old school, pero raro, ¿no? Falta No, plata. mira, se gastó $50 en un chat GPT que le dibujó la portada y no se Claro. fijó que había 6 dedos en algunas manos, que los pájaros se le pegaban las patas de la rama, o sea, de verdad que, y sobre todo, que es mi punto, porque está bien, la inteligencia artificial viene y viene, y yo creo que por mucho que yo me pueda oponer, no lo vamos a parar. Sin embargo, siento que hay cosas, el arte, esto todavía merece que la gente lo haga. Siento que hay un chico en Alemania, en la ciudad de donde sea la gente de Grave Digger, que se podía haber ganado sus 150 euros en dibujarles una portada que podía haber quedado un poquito más natural. Alfonso, ya que Pero lo decís, perdón que te interrumpa, pero es muy interesante lo que estabas contando porque la que hizo la tapa del disco de Tomarum, que se llama Marija Popic, espero pronunciarlo más o menos parecido, que es una artista italiana, ucraniana, y hizo la tapa de ese disco y es fenomenal el arte de tapa de Beyond Obsidian Euphoria. Nada más lo quería decir, les digo el nombre para que lo busquen porque de casualidad me metí a investigar y me caí de culo. Tan oye, buenísimo. le estamos troleando aquí Sí, el lo sé, comentario perdón, de manito, Manuel. perdón. Bueno, La pero verdad que... es el Manuel, precio a pero pagar. Manito, todo bien. que dale, que estaba Es que de inspirado, hecho, dale. para eso salió, para que Es el salieran precio este a tipo de pagar por debate, elegir más vale. un disco con una tapa hecha por inteligencia artificial. Igual, No, ¿sabes igual lo que, como- sabes qué iba a decir? Que me hizo acordar a todos acá somos más 30. Por lo ende, usamos Facebook. ¿Vieron que en Facebook siempre hay un montón de memes metaleros con personajes medio calavéricos al estilo las tapas de Grave Digger? Tipo con Claro. motos o tipo artes Sí. de remeras. Yo vi la tapa de este disco y dije, es tal cual. No me extrañaría que haya salido de las tapas de ellos, porque ellos siempre son así de tapas así súper tradicionales de heavy metal, de calaveras y... Sí, sí. Pero bueno, esta vez se fue un poquito más para ese lado. Sin embargo, lo que cuenta es que el disco está bueno, tiene canciones muy interesantes. Kingdom of Schools está muy buena. Mirror of Hate, de verdad que tiene... Aparte son canciones que justamente con toda esta cuestión de la tendencia que tiene en la producción, de decir, bueno, si se puede redondear un tema en menos de 4 minutos, se redondea. Y de hecho creo que el más extenso viene siendo el último, que se llama Whispers of the Damned. Dura 6 minutos apenas, digo. Para una banda como Grave Digger, dentro de todo es un promedio de que las canciones son dentro de todo breves, ¿no? Hay canciones más largas todavía en su discografía. Así que dentro de todo está bastante acotadito y bueno, una duración casi perfecta, ¿no? En lo que venimos hablando, a cómo me gusta cuánto tiempo me gusta que me consuma un disco para escucharlo. Dura justamente 46 minutos más o menos, así Sí. que con eso está perfecto, ¿no? En cuestión de tiempo. Así que de verdad los invito a escucharlo y a dar sus opiniones en cuanto a la cuestión de la portada, qué sé yo. Eso está bastante, como bien decía Alfonso, es como para hacer todo un podcast aparte hablando de eso, pero bueno. Igual hablando en serio, la portada, si vos no me decías que era de inteligencia artificial, no me daba cuenta, ¿eh? Bueno, Permíteme solo un segundo, Manuel, antes A de que ver. remates tu comentario. Si en Sí, este sí. momento te metes en YouTube y Mm. pones metal sinfónico, metal power, etcétera, te vas a conseguir montones de videos de 2 y más horas de duración de grupos de canciones inspiradas, porque así te dice el título abajo, en Power, en Heavy, en Sinfónico, etc. Todo creado por inteligencia artificial, horas y horas de música.
cuando te sientes a escucharlo, uno comienza a sentir, o sea, tú dices, sí, esto es power, pero comienza uno a sentir algo raro, algo que no cuadra, y es como que si un muerto te estuviera cantando, literalmente te lo juro, lo he sentido así, de voltear a decir, pero ¿qué es esto? ¿De dónde viene esto? O sea, no sé, supongo que evolucionaremos y llegaremos a un punto en el que le diremos a la inteligencia artificial, le diremos, mira, por favor, créame una canción basada en Majesty, en Manowar y en Bone Collector, y sácame el mejor tema de Power que te puedas imaginar. Y de Pero pronto eso ya es muy existe, bueno. claro, ya existe. Eso ya existe. Pero igual eso lo podemos hablar, como dijiste antes, en un podcast aparte porque va para mucho. Sí. Pero eso Da ya existe. mucha tela para cortar, de verdad que sí. Sí, sí. No, Mucha tela para cortar. aparte para discos de inteligencia artificial está el último de Ghost. Pero hacer una nota al pie. Sí, sí, pero una Golpe nota al pie. bajo, señores, paren la pelea. Grave Digger estuvo en Argentina en el 2023 en el Vorterix Metal Fest. Y miren lo que es realmente una fecha de true heavy metal. Sí, compartieron con Axel. No, pero ¿quién abrió? Letal, de quien hicimos un discos perpetuos hace muy poco y está en línea. Fue el lo último pueden podcast escuchar. que hicimos. Lo recomendamos. Exactamente. Por favor, vayan a escucharlo. Abrió Letal, continuó Grave Digger y cerró Accept. Así que gran fecha esa en el 2023. ¡Letal! Manu, Sí, para no cerrar puede tu bloque de sepultureros, Sí. ¿qué escuchamos de Boeing? Ay, se me fue de Bone Collector. Bone Collector, iba a decir. Y se me mezcló el nombre Bone con el nombre de la banda, iba a decir Bone Digger. Vamos con un tema que se llama Killing is My Pleasure. La verdad que ese es todo lo que está bien. Se van a dar cuenta de lo que digo. Hay un solo de guitarra, sí lo hay, pero bastante breve, conciso, donde tiene que estar. No comiéndose media canción hacia hasta el final. Nada de eso. Estribillo antes del minuto ya lo tenés. Entonces es como que va a las piñas y te dice todo lo que te tiene que decir en un módico tiempo de 3 minutos y medio. Tienes toda una canción bien desarrollada. Me parece bien y está bueno que todos tengamos placeres, incluso si eso incluye matar. No lo intenten en su casa. Escuchamos Grave Digger y lo último que lanzaron al mercado, Bone Collector. Esto es Rocktámbulos. Hablemos de rock. Y para cerrar esta primera vuelta de nuestro podcast con lo mejor de este 2025, en teoría sería mi turno, pero mi tercera elección es el puesto número 1 de Frank, del top 3 de Frank, y habíamos acordado previo a la grabación de este podcast que los discos que se repitiesen serían discutidos en el puesto más alto en el que estuviesen, por lo cual como mi tercer puesto coincide con el primero de Frank, lo vamos a dejar para la segunda parte de este podcast. No voy a decir el nombre del disco, solo voy a dar una pequeña pista. Es un disco que ya hemos discutido en uno de los podcasts de este año, y con eso lo dejo de lado. Así que me salteo a mí mismo, que de todas formas ya estoy hablando al estar dirigiendo el podcast, y vamos directamente al que me cagó mi tercer puesto y me priva de palabras de hablar, Frank, con lo último de Death Heaven. Claro, el culpable. Bueno, a ver, mi puesto número 2 es el disco nuevo de los muchachos de Death Heaven, que la verdad que se lanzaron un discazo, siempre lanzan buenos discos, pero en este caso me parece que la rompieron más aún. El disco se llama Lonely People with Power.
es un disco que, si bien no está definido como algo conceptual, sí tiene un concepto bastante claro, al menos en lo artístico, incluso en la temática. Y esto es algo que los fans han ido explorando y el mismo artista o los artistas han ido confesando en entrevistas. El disco es bastante personal, o sea, tiene letras, o sea, el tema con este tipo de bandas es que es difícil entender lo que están cantando. O sea, el género es black, o sea, bueno, hay que recordar que Death Heaven es una banda que fusiona varios estilos del metal, entre ellos está el black, pero también el shoegaze y otros, y el post-metal, hay varias cosas ahí que le meten, pero en Yo los este disco como que tengo regresan. etiquetados como post-black Sí, metal. exacto, ese es como lo general, pero La bueno, gente ellos que han le dice hecho- eso, Black Gaze. Exacto, también, por eso es que hay muchos estilos con los que los etiquetan. Este disco particularmente, o sea, muchos lo relacionan más con el black, o sea, es como el regreso de la banda al black, obviamente un black muy melódico, este, y en ese aspecto, o sea, uno cuando va y busca las letras escritas, porque de nuevo es difícil entender lo que el tipo está cantando, o sea, entiendes un poco de qué va el concepto. O sea, es una cuestión muy, o sea, incluso él dice que en parte son experiencias propias, o sea, me refiero con el líder del grupo, se llama George Clark. Él comenta que son experiencias propias, pero también algunas son, bueno, inventadas, ¿no? O sea, como para hacerlo un poco más poético, porque el disco es bastante artístico, es muy cinematográfico, es muy poético. Entonces, o sea, él toda esta cuestión, en una entrevista incluso él habla que el nombre tiene que ver un poco con que, o sea, él se refiere a poder con influencia, ¿no? Con otras personas que son influyentes y que hoy en día, bueno, es tan común porque cualquiera incluso con unas redes sociales puede convertirse en alguien influyente y sentirse poderoso. Y ser Entonces, en este, un miserable solitario. exactamente, ¿qué es lo que vemos en las redes sociales? Gente que no tiene vida, que no tiene amigos, pero tiene seguidores y se siente poderosa. Frank, te conté eso en privado, por favor, no lo divulgas. Claro. Entonces, bueno, él dice, claro, estas personas, o sea, con su poder, tienen algunas veces, ok, pueden llegar incluso a poderes reales, a poderes políticos, económicos, en donde pueden moldear la forma en la que vemos el mundo. Pero el tema es que a veces el objetivo de conseguir poder conlleva aislarse. O sea, para mucha gente que consigue estos poderes realmente importantes, tipo en la política, o sea, muchas veces eso implica aislarse del mundo, del entorno. Y esto es algo también muy filosófico, o sea, esto lo he escuchado también antes, y es que hay una idea de que el poder te hace perder la empatía. O sea, mientras más poder consigues, como que te sientes inalcanzable y empiezas a ver al resto de la humanidad como que está por debajo de ti. Y obviamente entonces eso hace que todo se distorsione y te conviertas en un dictador y qué sé yo, ¿no? Pero como dicen que el poder corrompe. Exactamente. Entonces, aquí él abarca un poco la idea de gente que consigue poder, pero a cambio de eso es muy solitaria. Y esto hoy en día lo podemos ver en todos los aspectos, no solamente en un dictador, sino incluso en personas comunes y corrientes. O sea, todo el disco, o sea, todo el concepto del disco gira en torno a una persona, en este caso sería como él, que va narrando, es un niño, que va narrando una especie de vida en donde sufre de abusos, o sea, con violencia, o sea, un padre violento, agresivo, también encuentros sexuales a una temprana edad, y todo gira en torno a un motel. O sea, en efecto, cuando ves el arte del disco completamente, todas las fotos y las cosas que pueda tener el librito, son imágenes en un motel. De que sí, o sea, la mucama, una prostituta, un tipo que está ahí con una pinta como de hombre medio Shady. así, sí, el típico tipo que ves así en las películas gringas que tiene pinta de violador. este, y que viven todos, o sea, o sea, conviven en ese motel. El motel es como una representación de la vida, y dentro del motel, o sea, ellos incluso para cada canción, ellos lanzaron una especie de micro video, o sea, una especie de, sí, o sea, como unas visuales, pero que son filmaciones
hechas por una artista, amiga de ellos, mejor dicho, que se llama Neda Afsari. Ella fue la que se encargó de toda la parte artística y cinematográfica del álbum, y en cada canción hay como ese pedacito en donde puedes ir viendo que hay diferentes personajes y todos giran en torno a ese mismo motel, que el motel viene siendo la vida y los personajes representan, bueno, personas distintas en el mundo, y hay como un fantasma, como una sombra también, que viene siendo como la muerte, y que esas personas que están en ese motel están todo el tiempo sintiendo como la presencia de la muerte, porque aparte son personas pobres, obviamente, ¿no? O sea, personas que viven en un entorno, o sea, un motel en Estados Unidos es un lugar muy común en donde vive gente que no tiene para pagar un alquiler, y entonces viven muy en precarias condiciones. Entonces, bueno, más o menos él lo quiso representar así. Y bueno, como él mismo dice, pues es una historia un poco personal, o sea, un poco real, pero también tiene mucho de ficción para poderle dar todo un cierre. Entonces, dentro de todo me gustó que se tomaron la molestia de hacer un concepto, de hacerlo como si fuera una película. Y bueno, musicalmente, nada, a mí me parece, o sea, yo incluso, o sea, yo con los discos los escucho siempre sin conocer nada de todo esto, yo escucho la música. Si la música me gusta, entonces voy por más. Y entonces averiguo qué dice la letra, o sea, cuál es el concepto detrás. Pero si la música no me gusta, a veces ni me molesto en investigar todas estas cosas. En este caso a mí el disco me gustó en principio musicalmente, me pareció muy buenas las canciones, en su mayoría, casi todas. Y después, por supuesto, cuando empecé a investigar más, pues me empezó a gustar más, porque empecé a ver, mira, pero es que aquí hay todo un trabajo artístico. Y es bastante admirable hacer ese tipo de cosas hoy en día, cuando más bien, o sea, todo es desechable, todo es de rápido, o sea, un single y chao, y vamos a facturar. Entonces, no, ellos se tomaron el trabajo de hacerlo de la forma más old school. Frank, te hago una pregunta. Perdón que te corte el hilo. Vos habías elegido también no sé si en el 2021 hicimos podcast de lo mejor del año. Creo que empezamos en el 2022. No sé, hemos hecho varios. Incluso yo recuerdo hicimos uno en el 2018. Claro, sí, ese es el capítulo perdido. Claro, ahí elegimos uno de The Heaven, de hecho. Creo que era el de Infinite Granite o algo así. No, Ordinary Corrupt Human Love. Claro, yo te iba a decir que en el 2021 habías, creo, elegido Infinite Granite, que tal vez no hicimos podcast, pero sí hicimos, es posible, claro. Sí hicimos la lista de canciones, perdón, de discos en la web, porque la tapa de ese disco me resulta muy, muy conocida. Haciendo una comparativa con ese disco, Lonely People with Power es como el regreso a este sonido más extremo. ¿Era tan diferente a lo que venían haciendo? ¿Es tan diferente a lo que venían haciendo antes? Diferente antes con cualquier. Claro, que no fuese tan extremo, digo. Este disco entiendo que es como el regreso sí. a esos sonidos más. Sí, porque el anterior, que fue que acaba de mencionar Alfonso, el anterior es Infinite Granite y el previo es Ordinary Corrupt Human Love, que es del 2018. Exacto. Por eso, el de Infinite Granite es el que es un poco más suave, es un poco más shoegaze, es un poco más black gaze. Y este por supuesto, o sea, retorna un poco más a lo que había sido el Ordinary Corrupt, o incluso más atrás, a lo que era Somebody y ese tipo de discos que eran mucho más pesados. Sí, que de hecho fueron... Ahora, claro. Perdón, Facu, sí. No, claro, cuando había que bancar los trapos con New Bermuda, por ejemplo, en el 2016, en el 9 de julio del 2016, ¿quién fue a cubrir a Def Heaven, Frank? Dale, vamos, che. En Uniclub, bueno, ahí estuve yo, así que bueno, vamos viendo la evolución de Def Heaven. Muy bien. Me alegra esta saber es una que de las bandas más apostando menospreciadas del ambiente. Ojo, esto es un bandón, que cada disco que saca es un impacto, y sin embargo no sé por qué, pregúntame por qué fenómeno cósmico la gente no los retiene en la mente. Son Battery. Sí, puede ser un tema de marketing. Un discazo. New Bermuda, otro discazo. Ordinary Corrupt Human Love,
con una de esas portadas que a todo el mundo deja impactado, que dice, wow, ¿qué es esto? No entiendo, déjame ver, esto es un golpe, ¿qué es que está pasando aquí? Y este disco, bueno, Infinite Granite para mí decae un poco en lo que venía haciendo la banda, pero nuevamente Lonely People with Power es otro discazo, o sea, para nadie va a ser una sorpresa que este disco de Sunbather sea disco del año en muchísimas listas, en muchísimas, porque es un disco impactante, bien elaborado, con un sonido que trasciende, que atrae, con mucho mensaje, literalmente conceptual. De hecho, cada canción se llama Incidental. El Sí, exacto. incidente, el uno, el 2, el 3, el 4, creo que llega hasta el 6. O sea, es un disco ultra bien elaborado y creo que Frank, la verdad, acierta notablemente escogiéndolo como uno de los discos importantes del año. No, es interesante esto de que ellos utilizan, o sea, ahí te das cuenta también de que hay como un concepto porque las canciones, o sea, en algún modo están continuadas, pareciera que son continuadas, a pesar de que no hablan de la misma historia, hay como una especie de orden y de hecho, bueno, también hablábamos por fuera del podcast acerca de la portada, justamente ahora que mencionas estas portadas raras, esta portada del disco Lonely People with Power es como la más sencilla de todas sus portadas porque es una foto, o sea, no es un arte todo abstracto y rebuscado, ¿no? Es Bastante una foto. chota, ¿eh? Sí, por Sí, eso es una ya foto. lo había anticipado, me pareció. O sea, la idea está buena porque evidentemente se ve en la foto un chico en un auto y se le está aproximando o está como apoyada sobre el auto una prostituta. Que Mira, dato de permítame, color es Jenna Hayes. voy a descubrir mi edad, Roger, voy a descubrir mi edad. Yo tuve ese carro que está en esa foto. ¿Ah, Sí, sí? Eso, imagínate. sí, eso es un Chrysler, probablemente sea un Caprice Classic del año 92, 90, un poco antes, quizás 88. O sea, yo tuve ese carro, idéntica el frontal que se ve en la fotografía. Y Y, también ibas en busca de muchachitas no, También mira, buscando tuve ese un no, carro, esas me rato. chica, venían a así. buscar, esas venían a buscarme a mí porque era otra época, ¿no? Pero Claro, claro. al menos el carro sí lo tuve. No, bueno, lo interesante con esta foto, que también es muy, o sea, va muy en la línea con el concepto del disco, o sea, hay un track en particular, porque no es una canción, que se llama Incident 3, o sea, Incident 3, que es narrado, de hecho, por Paul Banks, el vocalista de Interpol. O sea, es un track así todo atmosférico, con una musiquita de fondo, donde solamente se escucha una voz de hombre hablando. Ese tipo es Paul Banks, y en esa voz él va narrando una situación, o sea, la situación que vemos en la portada. El muchachito, o sea, cómo se siente el muchacho cuando se le acerca la chica y cómo se siente, o sea, cómo él está tímido y este tipo de cosas, porque o sea, toda la historia está ambientada en este niño que crece con un padre que además de violento, lo mete en el mundo del sexo a una edad muy temprana cuando él todavía no estaba preparado. Algo que era muy común y que todavía es muy común en muchas culturas, ¿no? Pero que antes lo era común en todas partes. Tú dices Eso Paul de Banks, llegar al... el cantante de Interpol. Paul Banks es el cantante de Interpol, Ah, sí. imagínate tú, eso no sabía yo. Ah, Es mira, el qué es interesante. el que narra eso. Pero claro, el protagonista en este caso, el que haría o sea, el que cuenta toda la historia, bueno, es el de la banda, ¿no? George. Y él así, o sea, el niño en cierta forma está representando lo que él experimentó cuando era chico. Y en efecto en la foto podemos ver cómo el niño está hacia atrás, está como con miedo, ¿no? Es la chica la que se acerca, o sea, con confianza, típico, a hablarle, a decirle, hola, ¿cómo No, estás? no, esa tiene una cara de profesional que no tienes una Claro, idea. Y es que claro, lo es. y exacto. Y en cambio el niño está todo tieso, así como huyendo, ¿no? Como, ay, Dios mío, aléjenme, o sea, alguien que me saque de aquí. Eh, Entonces, bueno, es más o menos también, o sea, aparte de que la canción hace mucha referencia a ese track en específico, pero también a otras partes, porque hay otra canción que se llama Body Behavior, en donde también la letra habla mucho sobre este tema de la prostitución y tal, y de un niño, cómo ve el niño el tema de la prostitución.
hay varias canciones alusivas a esa portada, pero también uno podría pensar, o sea, yo ya aquí interpretando por mi cuenta, que bueno, generalmente muchas veces las personas que van en búsqueda de prostitutas son personas solitarias, que ante la prostituta se sienten con poder, porque obviamente yo le pago, ella es mía. Entonces es una especie también de relación con el nombre del disco. Para mí, igual esto, o sea, esto me lo estoy inventando yo, pero yo creo que todo tiene mucho que ver con lo que también ellos Bueno, pero quieren esa es la interpretar. idea, yo creo que esa, exactamente lo que estás diciendo, Frank, es la idea de cualquier artista. Ponerte a imaginar qué es lo que le está planteando ahí. Puede o no que sea lo que él se le pasó por la cabeza, pero sin embargo a ti te creó una imagen, te creó una historia, desarrollaste un concepto. Oye, yo creo que un artista, yo si fuera artista me sentiría halagado por todo lo que acabas de decir. Está Ah, qué bueno, qué exactamente bueno. en el ambiente. Bueno, bueno, gracias. Me alegro. Espero que George me escuche. ¿Qué canción Pero bueno, destacamos que sepa de este español. lanzamiento, Frank? Mira, a mí me gustó mucho. O sea, hay muchas canciones buenas, pero la que más me gusta es una que se llama Amethyst, Amatista, ¿no? En inglés. Así que es un poco larga, eso sí, creo que dura como 8 minutos. Porque también el disco es un poco largo en cuanto a las canciones. Y O sea, no son muchas canciones, pero son otro largas. disco que dura más de una hora, ¿eh? Mamita, ¿eh? Y Pero no bueno, importa, no importa. Estamos acá pero sí, para sí. eso, para disfrutar de la música y ahora le vamos a dar lugar a Amethyst, extraída de lo último de Death Haven, Lonely People with Power. Y regresamos. Escuchábamos un poquito de post-black metal o lo que, bueno, para muchos puristas del género tal vez no lo sea, pero es momento de dejar a Death Haven atrás y avanzar con Harakiri for the Sky porque su último disco, Scorch Earth, fue traído a esta mesa virtual de debate por Alfonso. Harakiri for the Sky, que por cierto debe tener uno de los nombres más extraños probablemente en el mundo de la música. Es un poco falopa, sí. Esto, oye, porque pregúntame el Harakiri por el cielo, o sea, todavía estamos por averiguar qué quisieron decir. Pero en todo caso, esta banda austríaca, este dúo austríaco, esto ya no son unos novatos. Ellos tienen, por lo menos que yo recuerde, 3 discos. eh, Aokigahara, que tenía una herencia japonesa, después cambiaron a 3, Trauma, y luego Arson y Maere. Son al menos los últimos 4 discos. Esos últimos 4 discos han sido buenos. Maere no tanto. Y ese es Eh, su antecesor. ese es el Bueno, previo a este disco, sí, Scorched Earth. Esta es una banda que comenzó siendo muy intensa, muy gruesa. La verdad es que había que tener espíritu para poderla escuchar y han venido atemperando un tanto su nivel de agresión en su música para llegar a lo que es Scorched Earth, que sin ser un disco pues melódico necesariamente, esto ha bajado intensidad y desde mi punto de vista ha querido acceder a un público más amplio. Sigue presentando un sonido black gaze también, un poco como lo que hablábamos antes con lo que comentaba Frank de Death Heaven. Tiene elementos post-metal, que es en términos llanos lo que quiere decir es que son un poco más suaves, más melódicos. Algo de metal atmosférico, grandilocuente. Esto, la verdad es que el primer semestre ha traído una gran cantidad de buena música. Yo escojo Harakiri for the Sky porque
siento que han hecho un buen trabajo, que están luciéndose y manteniendo un nivel. Sin embargo, a estas alturas del año, pues estamos hablando de finales de junio, hay varias bandas que podrían estar en esta lista con el mismo derecho y no habría que echar de menos nada. Pero Harakiri for the Sky, desde mi punto de vista, esto merece estar aquí porque manteniendo el nivel de intensidad y de agresión que los ha distinguido, han querido hacerse más populares dentro de lo que en el metal el término cabe. No estamos hablando de Taylor Swift, ni muchísimo menos, sino un sentido más asequible para quien le gusta el metal, ¿no? Este disco, yo siento que tiene elementos que son incluso hasta conmovedores. Tiene sonidos suaves, melancólicos, intensos, dentro del ambiente Black Gaze. Eh, la verdad es que transmitir en palabras exactamente cómo suena un disco es difícil. Siempre que me enfrento a una crítica, esa pregunta me la hago al inicio. Bueno, pero ¿cómo voy a decirle a la gente cómo suena un disco con palabras si no lo escuchan? Al final todo se resume en sugerirle a la gente que lo escuche o no, dependiendo de lo que uno subjetivamente entienda que es un buen o mal disco. Este es un disco, decirle bueno limita su percepción. Es un disco interesante, es un disco introspectivo, es un disco que hay que darle cierto tiempo, no es un disco de poner y llevar, pero yo creo que recompensa a la hora de, pues, eso, permitirle entrar a ese mundillo que todos tenemos de la música, ¿no? Yo tengo un estilo muy específico para escuchar mi música. Escucho muchísima música al cabo del día, sin embargo hay un par de horas específicas que son cuando estoy temprano por la mañana en el gimnasio, donde realmente me meto muy profundamente en la música. Siento que este es ese tipo de música que tiene que estar sonando alrededor tuyo. Harakiri for the Sky tiene esa particularidad positiva de que ronda alrededor tuyo. Y creo que Scorched Earth, esto, no sé, va a satisfacer a la gente. La Yo tapa voy a proponer, está. La tapa, antes de que vayamos con la destacada, está buenísima esa tapa. Me encanta porque va muy bien con el concepto del disco. Que bueno, por lo menos yo me metía a ver de qué iba Scorched Earth. Y en palabras de ellos, es una fotografía del estado del mundo actual, de la sociedad, que está dividida, fragmentada. Esta idea de que la paz o sea, la paz en sí está cada vez más lejana y, y se representa en esta imagen de lo que yo entiendo que es la naturaleza en llamas, porque se ven correcto, muchos, son animales, son la portada animales. son animales corriendo de un fuego. Entonces, bueno, sí, es un poco el tierra quemada, la traducción del título podría ser tierra quemada. Sí. Y son animales alejándose, corriendo de esa tierra que está incendiada. Eh, sí, fíjate que no me había adentrado en la perspectiva de la portada y tienes toda la razón, De ¿no? hecho, igual me da la sensación de que en realidad, o sea, no es que son literalmente animales que están corriendo, alejándose del fuego, sino que ya es el espíritu directamente. O sea, esos son animales que están muertos, porque es una tapa medio macabra. Los ojos blancos, o sea, hay que ver la tapa Ya, para entender, ¿viste? ya, Pero está. ese producto que tú usas tienes que recomendar. Claro. Así que, Mira, ¿qué mira, canción Fran, escuchamos? Fran y Roger, vamos a recomendar Heal Me. Creo que es el tema que mejor representa el álbum. Eh, Tiene los elementos característicos de la banda, el elemento black gaze,
pero a la vez tiene también esa nueva suavidad que han querido imprimir como para llegar a más gente en su trabajo. Siento que Heal Me es el tema que mejor representa el disco, aunque en general la verdad el disco es todo bueno. Un poco largo, sin duda, esa es mi principal crítica. Es un disco que dura 1 hora y cuarto y definitivamente cualquier trabajo que dure más de 50 minutos lo tiene que justificar muy seriamente. Y Podrían haberle sacado el cover el cover de Radiohead, Street No, Spirit, pero está bueno. A mí me pero gustó ese tío, cover. o sea, es el que cierra el disco y como que Claro. no sé si me Podrían suma haberlo lanzado tanto. como un single aparte Sí. y ya. La versión fíjate, deluxe, hay un truco muy sencillo, que es que llames esos últimos dos temas, llámalos bonus. sí. Y entonces Ah, claro, el claro, disco se te queda en 45 minutos y las otras dos claro, canciones de 30. O sea, claro. pero bueno, no lo quisieron hacer, lo incorporaron como un total y se hace un disco muy intenso para 1 hora 15 minutos, no es fácil escucharlo. Esa es la gran crítica del trabajo. Sin embargo, fuera de ese detalle, habrá quien le encante, esto creo que vale la pena. Bueno, le damos entonces una escucha a Heal Me, el track apertura del sexto trabajo de los austriacos, y continuamos en este podcast de lo mejor del 2025 hasta ahora. Abandonamos los sonidos black metaleros y típicos del shoegaze de Harakiri for the Sky y nos vamos a la polémica, porque estoy seguro que se va a armar un poquito de polémica con el disco debut. Es Facundo de Drag Veil, Cruel World of Dreams and Fears. Exactamente, vamos a ver, sería el disco de la polémica. Dark Tale con Cruel World of Dreams and Fears. Yo la verdad no sé quién es este tipo, no me importa, la verdad no voy a hacerme el conocedor, sé que nació en No, República no, si Checa, tiene nosotros 23 estamos acá años. esperando que tú nos cuentes Sí, quién sí, es el Sí, tipo. este sí, disco se sí, 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 publicó a ver, 13 de a ver. junio. Exacto. Sí, Hace sí, ahora, nada, ¿eh? ahora mismo les voy a, o sea, yo les voy a dar toda la data, pero vamos a hablar con la verdad. Este es un tipo de 23 años, ucraniano, se mudó a República Checa, tuvo otras dos bandas antes, no le importa a nadie, la quieren escuchar, escúchenla. Si esto fue una movida de marketing, la verdad está buenísimo, no me importa. Si la tapa es ridícula, que pin, que pum, que pan, el disco está buenísimo. Tiene un tema de mierda, es espantoso, es My Sword Points to the Past. El disco dura media hora, lo escuchás 20 veces seguidas, está buenísimo. De nuevo, ese tema hay que sacarlo, parece grabado por Daniel Johnston, que a cualquier indie le encantaría, bueno, pero ese tema es espantoso. El resto son buenísimos, son todos buenísimos. Es como si hubiesen resucitado a Dead y a Euronymous en Mayhem, es buenísimo, no hay con qué darle, está grabado con el sonido que tiene que tener el black metal. Yo leí una reseña tan paupérrima, pero paupérrima, que decía, si hay un debate de si esto fue hecho con IA, que no fue así, no fue así, eso fue una fake news de Facebook, valga esa aclaración, pero decían, pero si metes un poco de Burzum, un poco de Mayhem y algo más, sale esto. No es así, es un disco tan repetitivo, tiene pasajes más que interesantes, cae en el cliché de nuevo, en ese tema que para mí no tiene que estar, es un gravísimo error, pero fuera de eso, es excelente, está buenísimo y dura lo que tiene que durar, palo y a la bolsa, es muy bueno. La tapa es una cagada, sí, pero es una movida de marketing, nada Es más. Yo no sé cómo atractiva, salió, ¿eh? con quién lo arreglaron. Sí, De hecho, la o gente lo sea, va a conoce quedar por la portada. exacto, o sea, y bueno, y está bien, qué sé yo, hizo que, a ver, hay un montón de videos diciendo que Black Metal es un meme, que no sé cuánto. Miren, si creen que Black Metal es un meme, o sea,
tienen menos control auditivo que tele robada, o sea, tan simple como eso. A ver, no puede ser que crean que por un meme y por una estrategia de marketing un disco se puede escuchar. Para nada, es excelente, sino ¿qué podemos hacer con otros discos que tienen tapas horribles? Por favor, o sea, este disco es muy bueno, en serio. Entonces, si la idea es sacar videos quejándose o haciendo clickbait, estamos perdiendo el foco. Este tiene temazos. Ya el comienzo con Night Without a Name. Después siguiendo con Moonlight Resurrection, un temazo. Después el que yo elegí, que es un nombre un poco complicado, pero sería Grief March, como la marcha de la angustia. Es buenísimo. Esos tres temas, de nuevo se rompe el clima con My Sword Points to the Past. My Sword dura 1 minuto con 4 segundos y termina. Y después vuelve la fiesta, con World Feast on Forgotten Dreams. Es espectacular, no se dejen guiar por la tapa, no se dejen guiar por clickbaits, esto es buenísimo, den una oportunidad. De nuevo, no digo que sea histórico ni que sea un antes y un después en la música del heavy metal, para nada, simplemente me parece un gran álbum para poder escuchar, nada más. Y de nuevo, todos los álbumes que estamos nombrando acá pueden hacer una colección de destacables. Pero tampoco hay que caer en el sensacionalismo de decir este es de nuevo, un antes y un después en la música. No lo es, para nada, pero es un disco muy bueno. Pero claro, si hay polémica respecto a si fue hecho con IA la tapa, las falsas acusaciones de IA sobre el disco, y bueno, vende y se tiene como que exagerar lo que es simplemente, en mi opinión, sí. Un excelente álbum. No sabemos si vende, porque este disco ni siquiera existe en físico, o si existe. Esto es un disco que subieron a las plataformas hace menos de un mes, sí, de hecho. En Black Metal Promotion. Al mismo tiempo, la banda existe desde hace un mes. O sea, lo misterioso con este sujeto es que, como banda, que aparte no es una banda, es un solo tipo, aparece un solo tipo, hace un mes. Para mí, entra dentro de esta nueva moda marketinera, que bueno, no es tan nueva, ya tiene varios años, que comenzó, entre comillas, esta nueva etapa con Ghost. Esta nueva moda de lanzar bandas que nadie sabe quiénes son y es un misterio y todo. Entonces está después, qué sé yo, Sleep Token, por ejemplo, que también lanzaron disco este año. Áspera empezó así. Áspera empezó así también, ¿eh? Áspera empezó así también, por eso. Ojo. Hablando de Argentina, por supuesto, Áspera puede ser un ejemplo, pero lo que voy es a que esos son estrategias marketineras donde los artistas, usando una máscara o lo que tú quieras, se esconden y generan algún revuelo. Pero bueno, ahorita incluso hay otra banda nueva que se llama President, que también anda todo el mundo hablando de ella, pero lo cierto es que bueno, este chico lo está haciendo, habrá que ver quién está detrás. Decimos chico, capaz ni siquiera es un hombre. No, el nombre es Jeffen. Sí, pero ¿quién lo ha visto? A lo que voy a eso de que, ¿de dónde? O sea, ¿tú lo viste en persona? Acá tengo una foto. Un video de él hablando. O sea, no, el fotos de él nada más. El Instagram de la banda tiene 3 publicaciones, ¿eh? Sí, por eso, o sea, yo lo que pero él es un rubiecito. Mira, fíjate, en el ambiente del black, este tipo de expresiones son muy comunes. Un tipo que literalmente está encerrado en una cueva en Austria o en Suiza, sí, en el sótano de la casa de sus padres, que él solo graba guitarra, bajo, batería, voz, y tiene que cortar los cartones de los altavoces para sonar distorsionado. La verdad es que yo no lo he escuchado. Me sorprende enormemente lo que está sucediendo, y sin duda voy a terminar el podcast y lo voy a escuchar, porque en este tipo de gente se consiguen genialidades. Estoy viendo una foto de él en internet y sí, bueno, un poco el concepto de Fran de que puede ser alguien así, algo un poco ghost o un poco shock rock o algo así, ¿no? Pero no, fuera de eso, esto puede ser una genialidad, la verdad, lo voy a escuchar. No, al contrario, exacto, gracias por la recomendación. Es que musicalmente, bueno, está muy bueno. O sea, yo sí lo escuché. Como les digo, o sea, yo me enteré de la existencia porque se empezó a viralizar la portada. De hecho, tanto es así que empezó mucha gente, todavía lo están haciendo, a ponerse su propia cara en la cara de la portada y a compartirlo como meme. O sea, es muy viral el meme, al menos en la movida metalera.
¿Qué pasa? Después, bueno, llega alguien que por curiosidad viene y dice, bueno, vamos a escuchar a ver quiénes son estos. Y bueno, le está funcionando evidentemente la estrategia. Pero todavía no sabemos de verdad quién es. Hay hasta estos rumores de que es todo inteligencia artificial. Pero bueno, eso lo vamos a saber después. Facu acaba de decir que eso es totalmente falso. Yo me imagino que él tiene las pruebas de eso. Así que espero que Sí, nos sí, las acá tengo, pase estoy leyendo acá para en poder Metal Archives, confirmarlo. estoy leyendo en Metal Archives, estoy leyendo en vivo, estuvo en otra banda, se llama, Metal bueno, Arcade, ¿qué es? ¿Qué página es esa? De Metal La Archives, enciclopedia boludo. Metalum. La enciclopedia Metalum. Ujú. Ha Ah, estado en, Metal Archive. Ah, no, bueno, pero es que ahí es donde Exacto. dice que la banda existe desde junio de este año. No, ujú, igual en medio de todo es una fuente bastante confiable de Metal Archives, porque, sabes que no me acuerdo en qué momento lo leí, tomen con pinzas todo esto, pero que no subían bandas que compusieran con inteligencia Efectivamente, artificial. en la política de esa, Obvio. exacto. Entonces, de la enciclopedia Metallum Sí, sí, está sí. aparentemente borrar bandas se lo toma muy en generadas por serio. IA. Sí, Sí, Ok. sí, sí. lo No, sí, yo implementaron recuerdo a esa raíz de noticia. toda esta De hecho, esa cuestión. noticia ocurrió Ah, porque ellos tuvieron que dar de baja a un montón de bandas que estaban allí y eran inteligencia exactamente. artificial. Entonces, Sí, a sí. lo que voy es a que, bueno, el efecto viene después. Después que descubres que es inteligencia artificial, le das de baja. Bueno, no sabemos si en este caso ya ellos saben que no lo es o simplemente está ahí hasta que se descubra que no lo es. O sea, a eso me refiero. ¿Cómo saben ellos que Acá, no es? por lo menos esta persona fue agregada en el 16 de febrero del 2022, estando en, bueno, en otros grupos también, en otras bandas. Así Ok. que lo que digo es que esta Ah, bueno. persona, al parecer existe, nacida el 11 de abril del 2002, de nuevo tiene 23 años. Puede ser que es como dice Alfonso, que esté simplemente encerrado en su sótano y haya compuesto todo él. No lo sé, me parece genial. Es la información que tenemos al respecto con las fuentes fiables que tenemos al respecto. No estamos inventando nada. Así que, No, está en de Bandcamp nuevo. también, Ok. incluso. Por lo menos hay una persona detrás de eso, claro. Ahora quedará Igual digo ver que, si digo que la música la hizo él o no. la tapa no sé, o sea, está bien. Lo primero que pensé cuando vi la tapa fue, esto es inteligencia artificial, pero por lo menos, si ven la tapa en tamaño grande, que dicho sea de paso en Bandcamp, tienen la posibilidad de abrir la imagen en muy Expandirla. buena calidad. Mira, eh, ha puesto el cojón izquierdo de Frank que esto es real. Para mí no, o sea, no se ve falso. O sea, yo realmente veo la imagen y digo, sí, por qué alguien no podría vestirse con una No, no, armadura, no, poner un por el par tema de las de, flores. No, 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 el tema de las flores era lo que despertaba. Era como que estaban un poco falsas. Eso es lo que se argumentaba. no sé, la verdad que me resulta medio difícil encontrar un grupo de rosas que no sean perfectas, porque las rosas es una de las flores como más icónicas en la cultura popular. O sea, es como con conseguirte un ramo de rosas en óptimo estado, creo que es más que suficiente. Después el otro es Corpse Paint. ¿Y quién no tiene una espada dando vueltas por su casa? Tipo una espada medieval. Claro. Listo, la clavas en el piso, pones... claramente la fotografía está saturada creo que se le dice saturada cuando sale como, no, quemada cuando sale como muy blanca, que es algo súper black metalero. Y ahí tenés una foto, o sea, como que no es tan complicado creer que alguien pudo hacer esto. Se pintó la cara, consiguió una armadura, una espada, un par de rosas y se tiró en un campo de noche, ¿entendés? No es tan No, no, difícil de todo es creer, digo. posible, todo es posible, claro No es que como sí. la tapa Y bueno, de Grave eso. Digger, digo. Sí, yo lo que pienso que la gran duda y el debate acerca de si es inteligencia artificial o no es por lo de que apareció de repente. O sea, eso es lo que a todo el Mm. mundo le hace No, como mira, ruido y le mira, parece curioso que hay un elemento de de repente. credibilidad importante. Yo, a diferencia del resto del mundo, porque yo siempre soy pajú, los venezolanos conocen el término, yo no uso Spotify, sino Tidal. Bueno, Sí. porque Ay, miran disque. al distinto, ¿eh? Exacto, exacto, ese maricón. Porque y disque transmite en más fidelidad. Y efectivamente el disco está ahí y sería difícil que Tidal
tuviera ese disco ahí, si fuera inteligencia artificial, se los aseguro, porque Tidal también tiene una política bastante severa. De hecho, limita muchos discos. O Y me sea parece que es está más, muy bien que lo así tengo aquí, sea. ya lo tengo aquí abierto, y eso es terminando el podcast. Ya tengo 2 trabajos que hacer: el disco sugerido por Manolo y este por Facundo. Vos que te pediste un par de cervezas mientras estábamos grabando el anterior bloque, Ah, listo, tenés ya, listo. acompañamiento. Efectivamente, efectivamente. No, está muy bueno. O sea, yo quería agregar, bueno, que yo escuché el disco y me parece que está muy bueno, pero evidentemente, como habías dicho hace un rato, Alfonso, sobre lo de la inteligencia artificial y la posibilidad de que uno le pida a un robot, hazme una canción que se parezca a esto y esto y esto. Bueno, en realidad eso existe ya en la tecnología y siempre ha existido en la vida real, porque eso es lo que hacen los artistas, inspirarse en otros. Entonces, al final siempre lo que se crea es una fusión de todo lo que tú tienes en la cabeza. Y en este caso, o sea, yo encuentro a este artista, esta banda Drugville, o sea, no lo veo como nada nuevo. O sea, para mí suena incluso como cosas que hemos mencionado acá, como Harakiri for the Sky, como el mismo Death Heaven, o como Ulver, o tantas otras bandas que hacen black. Pero por supuesto, o sea, yo igual desconozco los motivos por los cuales para Facundo esto es tan especial, y, o sea, incluso más especial que, por ejemplo, el de Death Heaven, que es el que a mí me gusta más. Acabo de decirlo, Pero lo acabo que de digo ser es que muy explícito. sí, 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 pero igual, no, yo te escuché, pero aún así no me quedó claro el motivo de por cuál esto es tan especial. O sea, es decir, yo escuché el disco, está bueno, pero obviamente es una cuestión de gustos. Yo pienso que es como que está como muy perfecto, y yo dice, bueno, este disco está bueno, pero no sé si, o sea, yo esperaría un poco a ver qué onda, si no es una movida de marketing y ya, y después se desaparece, o si de verdad hay una gente haciendo esta buena música, porque estaría bueno, porque se sumaría a toda esta ola que ya hemos estado hablando, pues a mismo The Feven y a tantas otras bandas que están triunfando. Ojalá que esta banda también triunfe, porque bueno, es una más del mismo género y o sea, porque para mí de nuevo es muy parecido. No le encontré algo que lo haga diferenciarse mucho del resto, pero de que está bueno, está bueno. Sí, tiene buenas canciones, es bastante entrador, dura media hora, Muy melódico, son 10 claro. canciones, es bien, tiene un Luis Miguel en la tapa con Corpse Sí. Paint, haciendo la misma pose, sospechosamente la misma pose de Michael Jackson en la tapa de Thriller, pero bueno, las canciones sostienen Y ese... la marca de Gene Simons de Kiss. Sí, No, sí, aparte bueno, Ven que acá. no le demos más crédito a Gene Simmons, que en cualquier momento dice que él inventó el black metal. Así que, Facu, ¿qué canción escuchamos de esta basura artificial que dijiste? No, mentira. Griff March para esta basura artificial. Bueno, vamos con la marcha del Mira, La duelo. angustia. como te has equivocado, Roger, vas a tener que ir de rodillas hasta la casa de Facundo. Ah, pensé que ibas a decir de la casa de del creador de el este muchacho, proyecto claro. de Drag Sí. Bale, que dije, bueno, tal vez no existe Isafo, ¿viste? Pero escuchamos entonces la marcha del duelo de este sorpresivo suceso en el romantic black metal, así lo vi etiquetado, este proyecto llamado Sí, sí, Drag es que es Bale. tal cual eso. Romantic, es verdad. Vamos con Grief March y seguimos a la siguiente lección. Y para la última lección de esta segunda ronda, donde estuvimos hablando de nuestros puestos números 2, y si bien yo no voy a ser parte de esta vuelta, porque resulta que también mi segundo puesto es el primer puesto de otro miembro del staff. No voy a decir el nombre para no spoilearlo, porque lo vamos a estar hablando en la segunda parte de este podcast. Entonces, la elección de Manuel para cerrar este podcast va a ser, bueno, eso, la última. Sí, vamos a ir entonces con lo que venía siendo mi puesto número 2, que por poquito lo crucé con Sí, en lo la vuelta cambiaste. anterior. No es que lo cambié, que como que asumí que estaban al revés, pues los crucé.
Pero no, sí. Número 3, Gravedigger. Y ahora vamos con el número 2, sí. Ahora sí. Esto ya es algo mucho más moderno. Y que quizás de lo que se ha venido hablando en esta, por lo menos en esta parte del podcast, es como que lo que quizá un poquito más dista, ¿no? Bastante diferente. Quiero traer a la mesa el último lanzamiento de Killswitch Engage, un disco que se llama Disconsequence. Y la verdad que yo lo primero que tengo que decir de este disco es que de alguna u otra forma para mí significa hacer, por así decirlo, las paces con la banda. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? O sea, a ver, cuando Killswitch arrancó, ellos tenían a Jesse Leach en la voz, hicieron un par de discos con él, luego Jesse Leach sale y después hicieron 3 discos con su segundo cantante, con Howard Jones, que, bueno, ese es el tema, que a mí siempre me gustó más la etapa de Killswitch con Howard, ¿no? Entonces, Howard se retira por un tema personal y qué sé yo, creo que debe haber sido por allá por el año 2010, 2011, por ahí. ¿Y qué pasa? Sí, 2012, 2011. Claro, Perdón. se queda Killswitch sin cantante nuevamente. ¿Quién vuelve? Jesse Leach. Y hasta el sol de hoy es el cantante de Killswitch, bueno, en esta segunda etapa que hasta el sol de hoy se mantiene. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese periodo, digamos, ¿no? Que hubo desde su vuelta hasta ahora, yo como que, bueno, ok, fui escuchando alguna que otra cosa, quizás sin mayor atención, pero como que no me terminaba de, ¿entiendes? No me terminaba de amigar del todo con esta cuestión de que estaba Jesse de vuelta y toda la cuestión. Bueno, nada más que porque, a ver, es un cantante excelente, la banda suena excelentemente bien con él, simplemente es una cuestión que iba mucho de mis gustos, de mis preferencias. No darle la derecha así como que bueno, está todo bien, bueno, simplemente porque me gustaba más la otra versión de la banda, pues. Pero bueno, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Esto empieza un poquito unos años atrás, en el 2019, cuando ellos hacen el lanzamiento de Atonement. ¿Y qué pasa con Atonement? En Atonement ellos hacen un tema con Howard Jones como invitado. ¿Ves? Entonces, y una cuestión que ves el video todo y entiendes que está todo bien. O sea que, como quien dice, mala sangre no hay. Ellos invitan a Howard para hacer ese tema y fue el primer, no sé si fue el primer single que lanzaron del disco, que todavía no había salido en su momento, pero sí fue el primero que yo escuché, que es The Signal Fire. Y escucho la canción y digo, uy, no puede ser, o sea, como que lo mejor de los dos mundos, ¿no? Del Killswitch actual y el Killswitch de Howard, porque tiene unas palabras ahí, un par de versos cantados en el tema. No, esto está buenísimo. Bueno, entonces le di la oportunidad a Atonement, gran disco a Atonement, bueno, qué sé yo, pero lo mismo, como que no terminaba de decir, ay, bueno, está todo bien. Claro, vos querés Y a fue lo que- Howard. Claro, y yo quedaba como que, bueno, todo bien, pero bueno, ok, ahora, ¿qué pasó con Disconsequence? Bueno, Disconsequence me terminó de convencer en que las cosas pasan por algo y que están en un gran momento como banda, y que pudieron hacer un gran disco, o por lo menos a mí me parece que es un gran disco. Ahora, bueno, en esta etapa en la que Jesse sigue siendo nuevamente el cantante, pues. Hay un par de cosas que me gustaría comentar acá. Y es que resulta que Disconsequence viene siendo el primer disco desde su segundo, desde Alive or Just Breathing, que es el segundo disco de Killswitch. Bueno, del segundo para acá no se había hecho un disco donde todos trabajaran en las canciones en un mismo espacio. Es decir, que se juntaran a componer, bueno, tengo esta idea, tengo esta otra, qué sé yo, y se juntaran todos en un mismo sitio a componer. Bueno, eso no había pasado. Respecto a eso, el guitarrista Adam Dukaiwis declaró en entrevistas que, bueno, que si bien había canciones compuestas por un solo miembro, o sea, que llegaba y decía, yo tengo esta canción,
bueno, hubo ese espacio de decir, bueno, la trabajamos entre todos, le damos una vuelta de tuerca por acá, le cambiamos esto, aquello, bueno, y entonces empezaban como quien dice a dibujarla, pero es algo que no pasaba hace, no sé, como 20 años, ¿ves? Entonces como que tú dices, bueno, una vuelta a las raíces es interesante. Así que, y que de alguna u otra manera comparte con el puesto número 3, la elección anterior, la de Grave Digger, esta cuestión de que le buscaron mucho la vuelta a la producción para hacer canciones concisas, que no vayan, como quien dice, que ni le sobran ni le falta, que quedan bien redondas las canciones, el sonido la verdad está muy bien logrado, eso es algo que me llamó mucho la atención también. Es un disco que tiene un sonido muy limpio, o sea, a lo que voy, limpio, pero tampoco sin perder todo lo que Killswitch representa, ¿no? Como banda, esta cuestión es una banda, la música es fuerte, pues, es pesado, pero el sonido está bastante limpio. Claro, es metalcore y bueno, y está bastante bien logrado. Bueno, mucho trabajo ahí de un genio como Mark Lewis, que está ahí en la ingeniería y la mezcla, un tipo que trabajó con grandísimas bandas, no sé, por ahora que se me puedan ocurrir, de Black Dahlia Murder, Havoc, Deicide, bueno, tú dilo. Nada, un tipo con mucha experiencia que participó en el disco y que estuvo haciendo la mezcla y la producción compartida junto con Adam, justamente, el guitarrista, y pudiendo entregar un disco de gran factura, la verdad. Para mí lo único que podría decir así como, pero nada más que por capricho, es quizás se me quedó un poco corto, ¿no? Un disco de 10 temas y 35 minutos, con lo cual... es la duración. Claro, cuando el disco... No sé, para mí, siendo que el disco me gustó, capaz 1 o 2 temitas que me redondearan el disco en 40 minutos, a lo mucho... No me hubiese molestado, pero bueno, lo cierto es que es lo que es y el disco aún así está muy bien así. Entonces bueno, los invito a escucharlo. Ojalá si alguno pasó o está pasando todavía por esta etapa de que capaz le gustaba más la otra versión de la banda y todo y no se han amigado, lo puedan hacer como lo hice yo, y recomiendo encarecidamente el tema Forever Aligned. Tiene todo lo que tiene que tener y para entender el disco es más que suficiente. Manito, antes de ir con este track que seleccionaste, ellos estuvieron tocando igual juntos. Digo, Howard Jones estuvo como invitado en varios shows, ¿puede ser? Yo Mira, la verdad... No tengo mucho Killswitch Engage, no es una banda de mi riñón, realmente. Claro, no, la verdad que te lo pueda afirmar, no tengo conocimiento, pero... Puede ser, porque no, es justo lo que iba diciendo, o sea, se nota que quedó todo en más que en buenos términos. De hecho, volvamos a lo mismo, o sea, yo lo dije hace un rato, Howard se retiró, a él no lo echaron, no pasó nada, él se retiró por un tema netamente personal, él es diabético y bueno, nada, no podía aguantar las giras extensas y un montón de cosas y bueno, así que... Pero sí, o sea, suponiendo que sea así como dices, no me extrañaría para nada, así que... Bueno, me alegra entonces que todos sean amigos y se lleven bien y que estén cómodos con su presente tanto como su pasado. Así que con esto le damos por finalizado este podcast, esta primera parte de nuestro podcast de lo mejor de este año. Hasta ahora. Les agradezco a todos que hayan participado. Alfonso, Frank, Matías Suárez Holsen, no mentira, Facundo, que está con otro nombre, y Manito Herrera. Muchas gracias, Roger. Muchas gracias, haber estado aquí. Gracias por todo, ¿verdad? Muchas gracias, Roger, por la invitación. Y bueno, los dejamos entonces con este temardo para que escuchen. Perfecto. Los dejamos a ustedes, queridos oyentes, con lo último de Killswitch Engage y la canción Forever Aligned. Esto fue Así Suena, nuestro podcast de discos nuevos. Y nos escuchamos en un siguiente podcast de Roctámbulos. Chao. Esto fue Roctámbulos Podcast. ¿Te gustó? Visítanos en roctámbulos.com y en las redes como @roctámbulos.